El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Yolanda Estrada y yo soy originaria de Guatemala, Centroamérica. Conocí al Señor Jesús a la edad de los 8 años y a los 12 años el Señor hace un llamado a mi vida para que yo le sirviera como misionero, lo cual me hizo soñar y desear servir al Señor con todo mi corazón. Fue más o menos a esa edad que entre los 12 años que también el Señor me bautizó con su Espíritu Santo en un servicio de niños. En estos eventos, estos 3 eventos marcaron mi vida de una manera muy, muy especial y profunda. Después de varios años y graduarme, estuve sirviendo al Señor en mi iglesia, en el ministerio de evangelismo, donde también conocí a mi esposo Danilo Estrada, quien trabajaba como director de alabanza en el grupo de alabanza de jóvenes. Y en el año de 1996 venimos a los Estados Unidos con el gozo grande que podía haber en mi corazón de servir como misionera en este país. Y en el año de 2001 pudimos empezar con mi esposo y mis 3 hijos, Andrea, Alan y Tim. Iniciamos la iglesia cristiana Betel en Garland, Texas, donde fuimos también los fundadores de esta iglesia. El Señor me empoderó. Estamos hablando acerca de ser empoderados y esta es una palabra muy tremenda, es recibir poder. Y qué mejor que recibir poder de lo alto, ¿verdad? El Señor me empoderó como misionera y eso es exactamente lo que hice, lo que he hecho, servirlo con amor, con pasión y con excelencia en lo que Él me necesite. Adicional a mi servicio pastoral, he hecho eventos a nivel de iglesias para desarrollar el ministerio de niños. En la Convención del Suroeste, he trabajado con las mujeres y también coordinando retiros de niños en la región. He estado sirviendo al Señor en algunos comités y ha sido un gozo grande también participar en el comité, el Cabinet Committee del norte de Texas. Con mi esposo hemos también coordinado el grupo de pastores de aquí del área del norte de Dallas. Y ahora actualmente soy la directora de la Semana de Estudios para Pastores y Líderes de las iglesias, discípulos y otras iglesias también. Coordino el programa de Bright Divinity School que se llama Prosperando en el Ministerio, el cual está diseñado para pastores y el laicado de las iglesias, discípulos y de otras denominaciones. Empoderada. Dios me ha empoderado con lo más grande que un cristiano puede tener, y eso es predicar la palabra de Dios. La palabra del Señor me dice en Efesios 3, 20 y 21: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene todo el poder. En el verso 20 nos dice que Dios tiene todo el poder para hacer lo imposible posible. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Dios que nosotros tenemos! Eso me quiere decir a mí que que si yo le pido algo a Dios, o mi mente o la mente limitada mía piensa algo, con Dios se vuelve algo ilimitado. Y te doy un ejemplo. Yo me recuerdo que hace ya aproximadamente más de 15 años, yo me recuerdo que el Señor me habló una madrugada a través de un sueño. Y cuando yo me recuerdo que yo estaba en un porch y el Señor estaba allá al lado mío. Y el Señor me dijo: llama a tu esposo porque les quiero dar un regalito. Entonces yo, obedeciendo a la palabra del Señor y con lo que Él me había dicho, me dirigí a mi esposo y le dije que viniera. Así que estábamos ya mi esposo y yo y el Señor, estábamos enfrente de ese porch y ahí había una puerta, la cual se abría para afuera. Y entonces estaba ahí el Señor, y el Señor, cuando nosotros llegamos, abrió la puerta. Y cuando el Señor abre esa puerta, hay un campo sin fin
un campo ilimitado de flores, las cuales salen aquí en el estado de Texas, en todo el estado de Texas, salen en la primavera. Y yo me recuerdo que ese campo estaba lleno de flores, tan lleno que no se podía ver ni una sola hoja verde. Wow, eso era algo ilimitado. En mi mente, un regalito, como me dijo el Señor, les voy a dar un regalito, era algo pequeño. Pero en las manos del Señor y en la mente del Señor era algo ilimitado. ¿Por qué? Porque Él piensa mucho más abundantemente de lo que yo le estoy pidiendo. Dios no tiene límite. Su palabra es poderosa y encierra grandeza y encierra también magnificencia. Tomando un ejemplo de la Biblia, dice que Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescó nada. Y después llega Jesús y le dice: Pedro, tira la red. Según la mente de Pedro, no había peces. Y también había una evidencia, porque él había estado ya tirando la red muchas veces. La diferencia era quién estaba hablando y quién estaba dando la palabra. Y entonces Pedro le dijo al Señor Jesús: en tu palabra lo haré. Entonces, en su palabra, todo puede suceder de una manera que nos sorprenderá, porque para Él no hay límite. Algo muy importante de resaltar en la cita de Efesios 3:20 es que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente según el poder que actúa en nosotros. Un elemento muy importante es que ¿qué poder actúa en mí? ¿Qué poder actúa en ti? Dios me ha empoderado con su palabra. Me la ha entregado. Tengo 66 libros que me empoderan. Y lo que dice en este libro se va a cumplir. Pero si yo no creo, nada pasará. Y si yo creo que Dios solo puede hacer ciertas cosas, solo ciertas cosas pasarán. Si Dios dice en su palabra que yo puedo hollar serpientes y escorpiones, es porque es verdad. Yo puedo tomar autoridad sobre toda obra del enemigo. Y dice la Biblia: nada me dañará. Y si la palabra del Señor me dice que mis hijos serán benditos, mis hijos serán benditos. Y es según la palabra, según lo que hay en mi corazón y lo que yo creo que va a suceder. Si Dios dice que si yo imponga las manos sobre los enfermos, porque sanarán, con tu palabra, Señor, pondré las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué? Porque estoy empoderada para hacer aquello que la palabra me está diciendo que yo haga. Eso depende de lo que actúa dentro de mí. Entonces los milagros vendrán y nada parará lo que Dios quiere hacer, según el poder que actúa en mí. 3 cosas para tener ese poder. Número 1, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Número 2, debes vivir una vida consagrada para Dios. Y número 3, debes de creer y declarar la palabra con fe. Volviendo al relato donde Jesús le dice a Pedro: tira la red. Dios tiene el poder. Fue hasta que Pedro actúa tirando la red y obedeciendo la palabra de Jesús que el milagro se ejecuta. Ya que dice que agarraron tantos peces que la red se estaba rompiendo. ¡Wow! Imagínense ustedes, estaba rompiendo después que no había peces, pero en su palabra el milagro vino y se ejecuta. En Lucas 5, 6 y 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudaran, y vinieron y llenaron, dice la Biblia, ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Que se hundían? Parecía que no había nada, pero en la palabra de Jesús, lo imposible se hizo posible. Y Pedro cayó a los pies de Jesús. Esto me lleva al verso 21, Efesios 3, que dice que para Él sea toda la gloria. El Señor me ha empoderado, pero siempre debo recordar que sin su palabra nada puede suceder, que yo no puedo hacer nada y que toda gloria es para Él, nunca para el hombre. ¿Qué tal tú? Tal vez dirás: yo no soy empoderada o empoderado, pero tienes la palabra de Dios. ¿Qué más poder quieres? Las cosas que he hecho es porque creo
que si Él me está diciendo que lo haga, algo grande va a pasar. No conforme mi mente, conforme su poder ilimitado. Empieza desde hoy a vivir una vida empoderada, aplicando la palabra. Recuerda que Dios no tiene límites.